que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro y el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe a luz nuestros pasos, ilumine nuestra vida, hasta que con alegría se visite la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar donde quedó el tema el lunes pasado. Estábamos, como recordáis, analizando en detalle este año el libro de los Hechos de los Apóstoles o Actas Apostólicas, como se dice en otros puntos, en otros momentos, y estamos a la altura del capítulo 16. Recordaréis que, a juzgar por la floreciente comunidad de Filipos, debieron quedar allí cierto tiempo. Lucas narra que él estima o va escribiendo lo que él cree que es digno de dejarlo escrito, ¿no? Y también allí hubo persecución y lo pasaron muy mal, sobre todo Pablo y Silas. Claro que si no había casi judíos, porque no había judíos, ¿os acordáis? Eran casi todos gentiles. ¿De dónde puede venir la persecución? Pues la persecución vino por otra razón, por otro motivo. Motivo por el que la Iglesia no pocas veces ha sido atacada. Predicar contra intereses ilícitos, contra intereses no lícitos. En Filipos había una joven que bien con arte por ser ventrílocua, como opina San Agustín, o bien, y sería lo más probable, por influencia del diablo, poseída, se dedicaba a la adivinación. Muchos traductores hablan de que esta joven tenía espíritu pitónico. Es igual, porque se veía que Pitón era la serpiente que pronunciaba los oráculos de Delfos. Y también los griegos llamaban Pitón al que era ventríloco, era lo mismo. O de otra manera, sus voces las figuraban como venidas de lejos. Y como este arte o posesión diabólica, lo que quiera que fuera, proporcionaba buenos ingresos a los amos de la joven, pues son los que se preocuparon de armarla. Vamos a leer despacito y poned atención, porque el texto merece la pena. Y leemos de Hechos 16, del 16 al 24. Otra vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu adivinador, la cual con sus adivinaciones procuraba a sus amos muchas ganancias. Iba detrás de Pablo y de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días, hasta que Pablo, ya cansado, se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando salir de ella. Y en el mismo instante salió. Sus amos, al ver que había desaparecido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante las autoridades. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros, siendo romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se sublevó contra ellos y los pretores mandaron que los desnudaran y les dieran de palos. Después de haberle dado muchos palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los tuviera bien seguros.
Él, al recibir tal orden, los metió en la celda más segura y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Hasta ahí, podemos quedarnos ahí porque luego vemos cómo se liberan, ¿no? Hasta el cepo. Hasta el 24, más o menos. Veamos, primero, poseída o inducida con sus artes y a juzgar por el texto, en cualquier caso, andaba Satanás de por medio. Eso es lo primero. ¿Cómo es posible que gritase: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian camino de salvación? ¿Y cómo es posible que por ello Pablo la haga callar en sus manifestaciones? Y es que mirad, cuando el ángel de luz el ángel caído se disfraza de luz, mal asunto. También en tiempos de Jesucristo, podemos buscar Lucas 4:41, los propios demonios gritaron a la multitud que acompañaba a Jesús. A ver, ¿os acordáis? Lucas 4:41. 41. 4:41 de Lucas. Si lo tengo bien. De muchos salían también los demonios, gritando: tú eres el Hijo de Dios, pero los reprendía y no les dejaba hablar. Exacto. También los demonios en época de Jesucristo decían: tú eres el Hijo de Dios. Y también Jesús se lo prohibía. La intención de Satanás jamás puede ser buena. Y si en el caso de Jesús hubiera sido contraproducente proclamar entonces la divinidad de Jesucristo, Pablo no necesitaba de esta colaboración, que por otra parte lo hacía un día y otro día fastidiando e inoportunamente al equipo apostólico, los que iban predicando, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, a los amos ni les iba ni les venía. Seguramente la predicación de Pablo, claro. Pero cuando vieron que por culpa de Pablo la joven ya no adivinaba y con ello se iban las ganancias al garete, pues la de siempre: calumnia, amotinación de las gentes, cortan la evangelización, en una palabra. Y como Pablo era judío y aquello era colonia romana, ¿qué dijeron? Pues que predicaban lo que los romanos no podían permitir. Y tercero, parece como si el más vengativo hubiese sido el propio Satanás, porque es raro que unos pretores romanos despreciasen a estos aparentes vagabundos hasta el punto de castigarles con azote y meterlos en la cárcel sin ni siquiera haberles juzgado. El resultado lo hemos escuchado. En lo más interior de la cárcel, seguro que con las llagas propias de la flagelación romana y con grillos en los pies, ahí tenemos a Pablo y a Silas. Se ve que o bien Lucas y Timoteo no estaban en ese momento, o que tomaron a Pablo y a Silas como únicos responsables. El caso es que dos se salvaron de la cárcel y los otros dos, pues además de flagelarles, les encarcelaron, les pusieron el cepo en los pies. Y es impresionante lo que Lucas nos cuenta a continuación. Y tal vez también a muchos impresionaba la conducta de los cristianos en estos casos. Porque después Plinio el joven, en una carta a Trajano, le decía, hablando de los cristianos: encerrados sus cuerpos en la cárcel, sus espíritus se reunían con sus lejanos hermanos mediante la oración y el canto. Sin duda que la conducta de los cristianos ha desconcertado, pero a infinidad de no creyentes. Pero vamos a ver cómo lo cuenta San Lucas, o donde nos habíamos quedado. Leemos ahora 25 y 26 del capítulo 16. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. De repente se produjo tan gran terremoto que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Se abrieron todas las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas de todos. ¿Sigo? Hasta ahí. Bueno, puedes seguir si quieres. Un poquito más adelante, que es lo mismo, hasta el 30 o 30 y tal. Vale. El carcelero se despertó y, al ver abiertas las puertas de la cárcel, creyendo que los presos se habían fugado, desenvainó la espada para matarse. Pablo le gritó:
no te hagas daño, que todos estamos aquí. Él pidió una luz, entró y se echó temblando ante Saulo y Silas. Los sacó fuera y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Hasta ahí. Ahí sí nos vamos a quedar, porque luego vamos a ver cómo se convierte él y toda su familia. Y hágalos, calumniados, presos, con grillos, en una mazmorra húmeda, oscura, a medianoche, orando y cantando salmos, no te lo pierdas. Lo más seguro que unidos a la oración de la iglesia en casa de Lidia, esta mujer que les ayudó muchísimo, Lidia la purpúrea, que veíamos el otro lunes pasado, ¿no? Y viviendo aquello que les dijo Jesús: bienaventurados cuando os persigan y os maldigan por causa de mi nombre. Y se ve que Dios dijo: ahí va, y permitió un terremoto que les abrió las puertas y les quitó los cepos de los pies. Muchos racionalistas escribieron, algo obviamente en pasado, porque ahora ya se dicen otras cosas, que eso del terremoto no fue milagro, por cuanto en aquellos lugares eran relativamente frecuentes los terremotos. Claro, que lo que no sabemos es si lo que era frecuente es que los terremotos fueran selectivos, o sea, derrumbase solamente muros de prisión, soltasen cadenas, abriesen puertas, sin que en la ciudad se sintiese más que el ruido correspondiente. Esto los racionalistas, ya sabéis que su medida es la razón. Lo que ellos creen es hasta donde alcanza su razón. Hoy quizá, por no hacer el ridículo, prefieren decir que son cuentos de la primitiva iglesia, y no sé qué será peor, porque si todo es cuento, ¿cómo la iglesia llegó hasta el fin del mundo conocido con conversiones capaces de soportar persecuciones que nadie puede negar? Ahí están. Despertó sin duda el terremoto, y el carcelero, al ver las puertas abiertas y que se habían largado, sabiendo que con ello le iba la vida, porque era reo de ejecución, se ha dejado escapar los presos, pensó en quitarse la vida, y tira la espada y se va a suicidar. Fijaos cómo era la ley romana, o sea, hasta qué punto tenía la disciplina, ¿no? Pablo le disuade, el carcelero se hace cristiano. Sigue leyendo, hasta el 34. Él desde el 31, ¿verdad? Me parece que hasta ahí, sí. Ellos le dijeron, o sea, Pablo y Silas, ellos le dijeron: cree en Jesús el Señor y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que había en su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero les lavó las heridas y seguidamente se bautizó él con todos los suyos. Los subió a su casa, puso la mesa y celebró con toda su familia el haber creído en Dios. Perfecto. Pablo le disuade, el carcelero se hace cristiano, dice que se bautizó toda su casa, toda su familia, y después de que Pablo le adoctrinara, y lleno de gozo, dicen otras traducciones, su disposición era inmejorable porque estaba convencido de aquellos hombres de vagabundos nada, que eran enviados del cielo. Llamo la atención sobre este versículo 34, el lleno de gozo, porque no olvidéis que ese es uno de los dones del Espíritu Santo. Gozo. Pues bien, cuantos no son partidarios de bautizar a niños hasta que ellos mismos sean capaces de aceptar el bautismo, o no deben suponer que el carcelero tenía niños, porque dice que se bautizó toda la familia. Los pretores, bien por lo del terremoto, aunque a sus casas no les afectó, bien porque se dieron cuenta, influenciados por los amotinados, de la barbaridad que habían hecho a meter en la cárcel después de haberlos azotado a unos hombres sin haberles juzgado, el caso es que dieron la orden de que les suelten. Soltarlos, ya no queremos más libros. Y bueno, era San Pablo, ya le conocemos, para que, portador de la palabra de Dios, quedase como un vagabundo, forajido o charlatán ante todos. Además, y esto es importante, eran ciudadanos romanos.
Y el azotar a un ciudadano, un romano, era, fijaros lo que decía Cicerón, que un ciudadano romano sea azotado es una iniquidad. Que sea azotado es delito. Al enterarse Pablo de que sin dar la cara les daban la libertad así bajo cuerda, dijo que vengan ellos. Seguimos leyendo. Del 16 ahora del 37 al 39. 37 voy. El carcelero comunicó a Pablo estas órdenes. Los pretores han enviado a decir que seáis soltados. Ahora, pues, salid e id en paz. Pero Pablo les dijo, después que a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin juzgarnos y nos han metido en la cárcel, ahora en secreto nos quieren echar fuera. No será así. Que vengan ellos y nos saquen. Comunicaron los lictores estas palabras a los pretores, que temieron al oír que eran romanos. Vinieron y les presentaron sus excusas, y sacándolos les rogaron que se fueran de la ciudad. Les rogaron, o sea, ahí hay una súplica por parte de los jefazos pegones, ¿no? Y les rogaron que se fueran. O sea, ni siquiera tampoco disculpar, eso sin querer. No. Lo que Pablo quería, que reconocieran su tremendo error. Hay quien opina que tal vez Pablo, antes de ser azotado, quiso decir que era romano y que con el tumulto no le oyeron. Pues no lo sabemos, no es verosímil, al menos a los verdugos les hubieran podido advertir de que no era cuestión de pegarles, ¿no? Que eran romanos. Y ojo con lo que hacéis. Pues no hubo ninguna advertencia y les flagelaron. Lo más probable es que así padecían por Jesucristo y lo hacían con gozo. Y lo más interesante, en otra ocasión veremos que Pablo, por ser romano, no se deja azotar. Vamos a tener ocasión de verlo, porque todavía queda el libro de los Hechos y porque, hablando de los Hechos, es inevitable recurrir a las cartas, porque están entremezclados los Hechos de los Apóstoles y cartas de San Pablo van de la mano o incidiendo un libro en otro, ¿no? Decía, en otra ocasión no se deja azotar. ¿Por qué en una ocasión sí y en otra ocasión no? De nuevo, porque a él solamente le interesa el bien de la Iglesia. Y como sintoniza con el Espíritu Santo, sabe cuándo debe decir sí y cuándo debe decir no. Lo repito de nuevo. ¿Cuántas dudas disipadas y qué pocas dudas tienen las almas llenas del Espíritu Santo? A mí me da una envidia bárbara. Intento practicarlo, intento ser así, pero todavía no llego, ni muchísimo menos, ¿no? Y es que se nos olvida que el prota de este tiempo en el que vivimos es el Espíritu Santo. El autor del libro de los Hechos, como comentábamos estos días de atrás, es, bueno, de toda la Biblia, ¿no? Pero en particular, imbuido del Espíritu Santo, escribe Lucas estas primeras andanzas de la Iglesia. Y digo que me encantaría estar convencido de eso que dice Jesús, que el Espíritu os dirá o os pondrá a las claras qué debéis hacer. Digo que es el protagonista de este tiempo porque en lo que a nosotros los humanos se refiere, en las acciones que les atribuimos a cada una de las tres divinas personas, que por cierto es falso o malentendido, porque cada vez que una persona de la Santísima Trinidad actúa, allí están las otras dos, no se descuelgan, no se disgregan, no se separan las tres divinas personas, pero como digo, al Padre le atribuimos la labor de Creador, al Hijo la de Redentor y la del Espíritu Santo santificador. O sea, estamos en este tiempo. El prota de esta época es el Espíritu Santo, como decía San Pablo VI, el gran olvidado. El gran olvidado de la Iglesia es el Espíritu Santo.
Y ahí seguimos, ¿no? Seguimos, pasamos ya a un nuevo capítulo, el capítulo 17, y os decía al comenzar que era bueno que tuvierais delante de vosotros a la mano el programa de los viajes, el mapa de los viajes apostólicos, porque estamos en el segundo viaje, y estamos en el primer desplazamiento de Pablo de allí y saliendo corriendo, como pasa casi siempre. Y sí, ese es. Lucas quedó en Filipos, por lo que en el relato ya por ahora veremos que no figuran esos pronombres personales de nos fuimos, nos embarcamos, nos dirigimos. El lenguaje cambia. Luego Lucas en esta ocasión no va con Pablo, y así dice: llegaron a Tesalónica. Luego el autor del escrito no va. Tesalónica, no sé si la localizáis en el mapa, era una importante ciudad declarada por Augusto como ciudad libre, de gran movimiento comercial y gobernadas, dice Lucas, por politarcos. Es un título que exclusivamente da Lucas y que posteriormente la arqueología ha demostrado que era el correcto. Se puede traducir también por magistrados. Llámense lo que quieran, el caso es que gozaban de un gobierno propio. En nuestros tiempos diríamos que formaban una autonomía, ¿no? Que tenían propio gobierno. Y Pablo, según costumbre, frecuentó la sinagoga, y aunque dice que por 3 sábados, hemos de pensar que en Tesalónica estuvo más tiempo, a juzgar por la comunidad que allí quedó, aunque en la sinagoga no aguanta más de 3. Leamos, del 17 del 1 al 6. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Según su costumbre, Pablo entró en ella y por 3 sábados discutió con ellos sobre las Escrituras, explicándoselas y probando cómo era preciso que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos, y que este Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos que se dejaron convencer se incorporaron a Pablo y a Silas, y asimismo una gran muchedumbre de prosélitos griegos y no pocas mujeres principales. Pero los judíos, movidos de envidia, reunieron a algunos hombres malos en la calle, promovieron un alboroto en la ciudad y se presentaron ante la casa de Jasón, buscando a los apóstoles para llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos y los llevaron ante los politarcas, gritando: estos son los que alborotan la tierra. Al llegar aquí han sido hospedados por Jasón, y todos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Correcto, hasta ahí. Pablo, según su frecuencia, como digo, iba a la sinagoga. Aquí nos habla de 3 ocasiones, y aunque estuvo más tiempo, de 3 sábados de sinagoga, queda claro que a partir de ahí empiezan otra vez las dificultades. Esta es la historia continua de Pablo. Llega, predica la verdad, le promueven un tumulto, le persiguen, lo apedrean, lo apalean, y tiene que salir zumbando para otro lado, ¿no? Dice el texto que discutía con los judíos en la sinagoga. 3 cosas sacamos de lo que acabamos de leer Alicia. Primero, la discusión versaba sobre lo que las Sagradas Escrituras revelaban sobre Cristo, documentado. Segundo, que según las Escrituras, este Cristo tenía que padecer y después de morir, resucitar. Ahí lo tenemos también. Y tercero, ese Cristo profetizado era Jesús. Y de nuevo, algo que los católicos amantes de la Biblia, de la revelación, sabemos por experiencia. Se puede saber uno de memoria la Biblia entera y andar de error en error. Y lo que desgraciadamente también por experiencia sabemos, que son muy pocos los católicos que saben defender las verdades reveladas en la Biblia con la misma Biblia. Y como no es de interpretación privada, ¿dónde debemos siempre beber? ¿O a la luz de qué?
pues interpretarla siempre a la luz de la Iglesia y en el surco de la tradición. Esto es importante, porque hay también quien separa la tradición. Ahí tenemos el ejemplo de los hermanos separados, de los protestantes, porque no hacen caso o no siguen el surco de la tradición. Los santos padres, los apóstoles, es decir, la forma de actuar de la primitiva Iglesia desde el origen apostólico. Se convirtieron, como hemos escuchado, algunos judíos, prosélitos y muchas mujeres. Pero la mayoría de los judíos, por envidia, así lo dice San Lucas, siguiendo su diabólica táctica, armaron tumulto, alboroto, y esta vez valiéndose de maleantes, a los que sin duda pagarían, ¿no? Se pillaron unos cuatro desarrapados y es como los hooligans que están en todas las manifestaciones. Da igual que sean del Madrid, que sean del Barça y que la manifestación sea antiaborto y no sé qué. O sea, ellos se presentan siempre, lo que en términos coloquiales nosotros diríamos los alborotadores oficiales, ¿no? Pues bien, no encontraron a Pablo cuando viene, y como sabían que se hospedaba en casa de ese tal Jasón, judío, que debía ser muy conocido en Tesalónica, pues nada dice Lucas de él, arrastraron a Jasón ante los magistrados. Aquí veis que usa magistrados, no politarcas, o en unas traducciones encontraremos politarcas y otras magistrados, pero es lo mismo. Y a Jasón no podían denunciarle por las mismas calumnias que vemos que habían empleado con San Pablo, y astutamente alegan que ha hospedado a San Pablo, y por eso le persiguen. La denuncia era de los hospedados en casa de Jasón. ¿Cuál era? Que habían revolucionado todo el mundo, que iban contra los decretos del César y que afirmaban que hay otro rey, Jesús. Leemos 17:7. Un momento. 17:7. Y Jasón los ha hospedado. Todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La acusación, como veis, era grave, pero los magistrados no eran tontos y además conocían a los maleantes denunciantes. Y así que aquello acabó soltando a Jasón, seguramente que mediante una fianza, porque estos no daban nada sin sacar algo a cambio, ¿no? Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a una ciudad llamada Berea, por eso os decía que mirarais el mapa, que está a unos 80 kilómetros de Tesalónica. Y allí, como de costumbre, se presentó Pablo el sábado en la sinagoga. Los judíos de Berea parece que fueron más razonables y se interesaron por la predicación de Pablo. Y con muy buen criterio, lo que hicieron fue estudiar los textos de las Sagradas Escrituras que hablaban de las verdades que Pablo exponía, y como viese que esa era verdad, hubo, parece, buena cosecha de convertidos. Lo que yo suelo decir que ocurre cuando uno se acerca sin ningún tipo de apasionamiento, con capacidad de discernimiento, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es Dios quien habla a cada uno de nosotros cuando leemos la Biblia. Y si estamos objetivamente leyendo aquello de una manera receptiva, no cabe duda que hace su efecto. Vamos a ver, 17 del 10 al 12. Aquella misma noche los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas para Berea. Así que llegaron, se fueron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las Escrituras para ver si era así. Muchos de ellos creyeron, y además mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero en cuanto supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada por Pablo la palabra de Dios, vinieron allí, agitaron y alborotaron a la plebe. Al instante los hermanos despidieron a Pablo camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo. Suficiente. Espera, no vamos a dejarla. Es el 12 ya, ¿verdad? Más o menos. Pues bien, y como decía, los alborotadores oficiales no les importa hacer kilómetros. Es verdad que no estaban muy lejos las dos localidades, pero enseguida vienen de allí, vienen de la otra zona a alborotar. Nos encontramos ahora
con una página de San Lucas que es una verdadera joya. No ha habido descripción de lo que era Atenas como lo que hace San Lucas. Como vienen alborotando, otra vez tienen que salir de allí a toda prisa. ¿Y dónde se encaminan? Pues al sur. Están en Berea y ahora van a Atenas. Lo tenéis ahí en el mapa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya tenemos a Pablo, camina de Atenas. A toda prisa, dice el texto. San Pablo tuvo que salir y los hermanos le llevaron a Atenas. Lo más seguro es que Pablo fuese solo y pedía que en cuanto fuese posible viniese Timoteo y Silas. Y digo, nos encontramos ante una descripción de Atenas que es para quitarse el sombrero. Roma vence por las armas, pero Atenas se permitía el lujo de vivir de su pasado, de haber invadido el mundo con su cultura. Allí, la reyerta filosófica, la disputa académica, las artes, las ciencias, leyendas, religiones. Allí se contaban ante el público gestas y hazañas proclamadas por sus poetas. Y la impresión que debió de causar a Pablo aquella ciudad debió de ser imborrable. Vamos a ver dos versículos sueltos nada más. 17-16 y... Mientras Pablo nos esperaba en Atenas, se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos. Y ahora 17-21. Todos los atenienses y los forasteros, allí domiciliados, no se ocupan en otra cosa que en decir y oír la última novedad. Suficiente. Eso es lo que había. Son dos perlas sueltas de lo que Pablo piensa de Atenas. Y para comprender mejor esa indignación de Pablo hay que tener presente dos cosas también. El amor de Pablo al Dios único. Antes de conocer el misterio de Cristo, no olvidéis que era judío de pura cepa, monoteísta a tope, que pide cartas de recomendación para perseguir cristianos. Tal era el ardor de Pablo por el único Dios ya. Eso por un lado. Y por otro lado, la idolatría que encuentra en Atenas, en los atenienses, con infinidad de ídolos, supersticiones, cultos infernales, sacrificios sangrientos, aberraciones sexuales, etcétera, etcétera. Petronio dijo de Atenas que era más fácil encontrar en Atenas un dios que un hombre. Ya veis si proliferarían los dioses, ¿no? Contaba con fenomenales monumentos, como el famoso Partenón, del que todavía quedan restos, con su gigante Palas Atenea, que estaba en oro y marfil, no os lo perdáis. Y allí en Atenas, pues dos lugares no menos famosos, que nos interesa conocer porque nos ayuda para complementar el texto. Uno era la Ágora, es decir, la plaza donde se discutía de todo, donde cualquier predicador formaba corrillo, se subían a un cubo boca abajo y allí hacían su foro. Hablaba de filosofía, de religión, de política, y que respondía a toda pregunta que los oyentes le hicieran. Y por allí siempre, pues eso, había gente curiosa, filósofos ávidos de nuevas ideas, etc. Y la otra, el otro lugar no menos famoso y que es digno de conocer es el Areópago, donde se reunía el Tribunal Superior. Contaba con dos grandes piedras, era de piedra, una la ocupaba el acusador y otra el acusado. Y debajo, con unos escalones en roca, se reunían los que constituían el tribunal. Los grandes juicios se celebraban en noches sin luna, fijaros el detalle, para que no influyesen los ademanes del acusador y del acusado, para que no se pudiera ver la expresión, el no verbal de los que hablaban, tanto el que acusaba como el que se defendía. La gente no lo veía, porque era de noche y oscuro. Pero también era el más elevado púlpito ante los grandes filósofos y jueces atenienses. Pablo, que comenzó en la sinagoga, no pudo resistir
y se metió de pleno en el ágora y hablaba a cuantos le salían al paso. Es muy interesante el que Lucas nos dice que se interesaron por las cosas tan novedosas, precisamente los dos polos opuestos de la sociedad. Los epicúreos, es decir, los de la vida muy bien, y los estoicos, que eran panteístas, materialistas, solamente medidos, lo que hoy diríamos racionalistas, se medían por lo que su razón entendía. Les interesó esta doctrina extraña al decir de esos oyentes y suponían que predicaba un nuevo Dios, Jesús, y claro, cambió con su diosa, y su diosa que llamaban resurrección, y se presentaron en el Areópago. Vamos a leer Hechos 17 del 18 al 21. Ciertos filósofos tanto epicúreos como estoicos conferenciaban con él y unos decían: ¿qué es lo que propaga este charlatán? Otros contestaban: parece ser predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué nueva doctrina es esta que enseña? Pues eso es muy extraño a nuestros oídos. Queremos saber qué quieres decir con esas cosas. Todos los atenienses y los forasteros allí domiciliados no se ocupan en otra cosa que en decir y oír la última novedad. Perfecto. O sea, Pablo se preparó bien el discurso, tal vez pensó en que hablaba ante los retóricos de Atenas y el fracaso fue fenomenal. En el discurso se había hasta permitido el lujo de hacer citas a gente conocida por ellos, de hacer alusión a antiguos poetas griegos. Y como resultado obtiene no ya la oposición o ataque, cosa que hubiera seguro soportado de mejor grado, sino el desprecio, la total indiferencia, con aire de superioridad, despectiva, ante risas por la verdad más fundamental, la resurrección. Seguimos leyendo ahora del 17, saltamos un poquito del 32 al 34. Puesto en pie Pablo en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que sois sobremanera religiosos, porque al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito: al Dios desconocido, pues ese que sin conocerle veneráis, es el que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano del hombre, ni por manos humanos es servido, como si necesitase de algo, siendo él mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de uno todo el linaje humano, para poblar toda la haz de la tierra. Él fijó las estaciones y los confines de las tierras por ellos habitables, para que busquen a Dios y siquiera atiéndasle a Él. Y no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos linaje suyo. Sigue hasta el 34. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o a la plata, o a la piedra, obra de arte y de pensamiento humano. Dios, disimulando los tiempos de la ignorancia, intima ahora en todas partes, y los hombres que todos se arrepientan, porque cuando tiene fijado el día
en que buscará la tierra habitada con justicia por medio de un hombre a quien ha destinado, acreditándole ante todos por su resurrección de entre los muertos. Amén. Sí. Cuando oyeron lo que de resurrección y de los muertos, unos se echaron a reír, otros dijeron: ¿te oiremos sobre esto? Anda, ahora voy a repetirlo. Sí, otro día. Otros dijeron: te oiremos sobre esto otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se adhirieron con él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio Areópagita y una mujer de nombre Damaris, y otros más. Suficiente. Dejamos ahí. Ante la risa de unos, el escuchar de otros, te oiremos otra vez, que era como decirle, bueno, lárgate con tus tonterías. Podéis figuraros cómo quedó Pablo, cómo quedó el apóstol. Es muy posible que esto influyera para que en lo sucesivo, despreocupándose de artificiosas palabras, de erudiciones, pues habéis dado cuenta que el discurso está preparadísimo. O sea, ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Oye, que vengo, veo que sois religiosos en extremo, veo una estatua de Dios desconocido, date, ese es el que yo vengo a predicar. Y empieza a predicarle y le dice que conocen, o sea que se le puede conocer por su obra, etcétera, etcétera, hasta que mienta la palabra de resurrección. Y bueno, este tiene la cabeza perdida. Es lo que le dice, ¿no? Digo que esto es muy posible que influyera de tal manera en Pablo que su discurso cambia por completo. Vamos a ver dos citas de la primera carta a los Corintios, 1, 17, 18, y luego nos pasamos al 22, que nos ayudarán a entender cómo empieza Pablo a cambiar el chip y dice: de sabiduría humana, nada, solo el misterio de Cristo. Leamos si lo tenemos. 1 Corintios 1, 17, 18. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin alardes literarios, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios. Pásate al 22. Porque los judíos piden milagros y los griegos buscan la sabiduría. Sigo. Pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Se acabó. Ya no ando diciendo más tonterías, que si el poeta vuestro dice aquello, que fijaros qué razón lleva, que si descarnada la doctrina de la cruz sin ningún aditamento. El que quiera que lo crea y el que no lo crea. Pero a partir de ahora anunciaré a Cristo y a este crucificado. Esa es la conclusión de Pablo. En la misma carta, esta primera, si buscamos en el capítulo 2, versículo 7, dirá a los corintios que es sabiduría de Dios misteriosa. Mejor lo leemos. Una sabiduría divina, misteriosa, oculta, que Dios destinó para nuestra gloria antes de crear el mundo. ¿Sí? Antes, no, suficiente. Creada para nuestra gloria desde antes de la predicación del mundo, para gloria nuestra. Pablo, escarmentado de aquello y con la lección bien aprendida, se marchó a Corinto. Desde allí se fue a Corinto, pero totalmente hundido. No es extraño que allí desde el primer momento quisiese saber más que de Cristo y este crucificado, lo que les recuerda en la misma carta. Como nos gustaría que muchos de los predicadores de hoy imitasen a San Pablo, nos daríamos con un canto en los dientes con que se ciñeran a lo que dice la palabra de Dios. Si es que no hay que inventar nada,
como yo digo. Basta leer con verdadero sentido y unción, sabiendo leer lo que dice la palabra, porque en tantas ocasiones sobrarían, no voy a ser malo, pero sí, por lo menos el 80% de una determinada homilía sobra. ¿Por qué? Pues porque están estropeando la pureza, la verdad de la palabra de Dios, hablando de otras cosas, yo voy a decir si buenas o si malas, pero claro que sobra. En cuanto a doctrina, el discurso es maravilloso, para haber tenido en cuenta aquellos vanidosos atenienses, ¿no? En resumen dijo, Dios es el creador de todas las cosas, de todos los hombres por la creación pueden y deben conocer a Dios. Habréis oído muchas veces aquella frase, o por lo menos yo recuerdo aquí, Heliodoro en una ocasión que lo dijo. Ahí está la creación, pues una de dos, o se ha hecho solo o lo ha hecho alguien. ¿Que usted cree que se ha hecho solo? Pues mire, cree usted más que yo. Porque yo no soy capaz de ver algo creado sin creer que haya alguien tras esa creación, alguien que lo ha hecho. Y siguió. El hombre ignoró, adorando estatuas de oro, piedra y plata. Dios no castigó, pero manda a los hombres que se arrepientan, enviando al mundo a Jesucristo. Jesucristo, constituido juez universal, está garantizado por su resurrección de los muertos, y aquí es donde se armó. Fijaros la importancia de las dos grandes ideas. Primera, el conocimiento de Dios por la razón ante todo lo creado, que está al alcance de cualquiera. Y segundo, la salvación mediante la aceptación del Evangelio por la resurrección de Jesucristo, que ahí es donde tropiezan o tropezamos todos. ¿Por qué? Porque se trata de aceptar ese juez universal, único, y que garantiza su doctrina, la resurrección. Fijaros la importancia de las dos grandes ideas. Del propio fruto que sacó Pablo en Atenas, sabemos que se convirtió un tal Dionisio, por el nombre tal vez miembro del Areópago, porque dice Dionisio el Areopagita. Eusebio de Cesarea, uno de los santos padres que vivió entre el 260 y el 340, dice que fue el primer obispo de Atenas. Tampoco sabemos nada de la mujer que cita, esta Damaris, y con estos dos dice algunos más. La soberbia es siempre el peor de los muros que pueda encontrar la verdad evangélica. Si no recuerdo la puerta que hay en la Basílica de Belén, en Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, que la tienen adrede acortada, o sea, no cabe una persona de pie, siempre hay que agachar la cabeza para entrar. Es muy gráfico y a mí me viene de vez en cuando. Todo pasa por la humildad. Si no somos humildes, poco fruto podemos obtener. No sé qué hora es, pero sí, creo que es la hora de irnos, ¿no? Son menos cuarto ya, pues lo dejamos aquí si os parece, y así Luis empieza capítulo, el 18, ¿vale? Pues venga, empezamos a la vez y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta una vida donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa sobreza del ejército, concede a nuestras criaturas la victoria. Somos alegres y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del ejército. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol,
temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el ejército, sino por la guerra de la